Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del tercer año secundario. Y entramos a nuestra sexta clase de este último bimestre y el capítulo que tenemos para el día de hoy, logaritmos 2. Vamos a ver, muchachos, el día de hoy todas las propiedades referidas a logaritmos. Ya hemos desarrollado nosotros anteriormente el capítulo logaritmo y hemos visto las propiedades fundamentales, o en todo caso la forma en cómo se resuelve un logaritmo y la identidad fundamental también. El día de hoy vamos a ver todo lo referido a las propiedades del logaritmo. Y para ello recordamos nuestra identidad fundamental, b elevado al logaritmo de x en base b es igual a x. Recuerda que el número es la base y la base del logaritmo, si son iguales, esto es igual a x. Ya incluso lo demostramos en la clase pasada. Y por aquí tenemos también el logaritmo de b a la y en base b es igual a y. ¿Por qué razón? Recuerda que b elevado a la y te va a dar el de aquí, ¿no es cierto? Esto también nos lo va a recordar una propiedad más adelante. Esto nos lo va a recordar una propiedad más adelante que vamos a ver. A ver, empezamos con la primera propiedad. Logaritmo de b en base b es igual a 1. ¿Recuerda por qué? Porque b a la 1 te da b. ¿Correcto? Logaritmo de 1 en base b es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque b a la 0 te da 1. Ahora, cuando tienes el logaritmo de una multiplicación en base b, vamos a desglosarlo mediante la suma. Logaritmo de m en base b más el logaritmo de n en base b. Y cuando tenemos lo mismo pero en una división, vamos a desglosarlo también pero mediante una sustracción. Logaritmo de m en base b menos el logaritmo de n en base b. Ahora, ¿qué sucede en la propiedad número 4? Tenemos que el número de logaritmo tiene un exponente. Ese exponente va a pasar como coeficiente, como factor. Así, n logaritmo de m en base b. Y eso es justamente lo que hablábamos nosotros en la propiedad de la parte superior, ¿no? Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que podemos desarrollarlo de esta manera. El y va a bajar, sería y por el logaritmo de b en base b. Esto te dice que es igual a y. Vamos a demostrar si es cierto. Logaritmo de b en base b es 1. Y por 1 es y. Y y es igual a y. Se cumple entonces, ¿no? Justamente la propiedad número 4 entonces me demuestra lo que estaba diciendo hace minutos. Posteriormente vamos a tener el logaritmo de un radical. Cuando el radical aparece en el número logaritmo, también vas a poder expresarlo como coeficiente 1 entre n. Importante tener esto, ¿no? 1 entre n. 1 entre n. ¿Por qué razón proviene eso? Porque recuerda que el logaritmo de m proviene de un exponente fraccionario. Él pasa a coeficiente y sería 1 entre n, ¿no? Por esa razón. Por esa razón. ¿Y qué más tenemos? Cuando tenemos logaritmo de m en base b a la n, recuerda que también aquí es como si estuviese un 1, el 1 pasa aquí y el n a denominador. 1 entre n por el logaritmo de m en base b. En la propiedad número 7, ahora cuando el radical está afectando a la base, entonces el n sube. De la misma manera como hemos estado demostrando los anteriores, de la misma manera se demuestra esto. En el siguiente, en la 8, el m pasa a coeficiente, n al denominador y tendrás m entre n por el logaritmo de b en base b, pero tú sabes que esto es 1, ¿no? Por esa razón, m entre n por 1 sigue siendo m entre n. Y por último, cuando tengas tu logaritmo de un radical afectado al número de logaritmo y afectado a la base del logaritmo, tienen el mismo índice, se puede expresar también como la base y el número con el mismo exponente, o también simplemente como el logaritmo de m en base b. ¿Por qué razón? Recuerda que el y el baja, tendrías n entre n, y sabes que eso es 1, ¿no? Por esa razón. Ahora,
el cambio de base. Cuando nosotros tengamos el logaritmo de x en base b, esto se puede hacer cambio de base de la siguiente manera. Logaritmo de x en base a, estoy cambiando a la base a, entre el logaritmo de b en base a. ¿Qué hemos hecho? Hemos desglosado este logaritmo ubicando a x como el número de logaritmo y a b también, pero cambiando a la base que queremos cambiar, ¿no? Por último, esta propiedad también es muy importante y la vamos a utilizar en un problema que vamos a ver posteriormente. Logaritmo de a entre b va a ser igual a 1 entre el logaritmo de b entre a, de b en base a. ¿Qué ha sucedido acá? El número del logaritmo y la base cambian de posición y se invierte la función. La regla de la cadena, muchachos, quiere decir lo siguiente: esa expresión que tú ves ahí en multiplicación de logaritmos, y pareciese acá que cumple una función de simplificación, ¿no? Algo así como hemos visto en fracciones, algunas semejanzas. Ahí está. Y el resultado será el logaritmo de a en base b. Posterior a eso vamos a tener el sistema de logaritmos, y aquí vamos a ver bueno, los sistemas que trabajamos, ¿no? Uno es el sistema decimal en el cual siempre nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? En el sistema donde nosotros trabajamos habitualmente, de manera frecuente, todo está siempre en base 10, porque es el sistema decimal lo que utilizamos. Entonces, ¿cómo reconocemos un logaritmo en base 10? De esta manera, ¿no? Cuando la base es 10 o cuando simplemente no tiene base. Cuando no tiene base se sobreentiende que la base es 10. Y el otro sistema es el logaritmo natural o neperiano, ¿no? ¿Cuándo se cumple eso? Cuando la base es el valor del número neper, o sea, e. ¿Cuál es el valor de ese irracional? 2,71, 82, 81 y así sucesivamente, ¿no? Cuando se cumple que esta es la base, se le conoce también como el logaritmo neperiano. Es decir, entonces, el logaritmo en base e también se le puede reconocer como logaritmo neperiano. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Vamos entonces a ver los problemas. Hay algunas propiedades más que los vamos a desarrollar en el proceso de la resolución de los problemas en sí. Vamos a ver el siguiente problema. Tenemos el primer problema. Bastante atentos, muchachos, a la resolución, porque tengan en cuenta que aquí van a salir las preguntas de su examen también. Nosotros tenemos, se dice, el logaritmo de 7 octavos por la raíz quinta de 7 en base 7 elevado a la 5 por la raíz octava de 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder trabajar? Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Tú sabes que 7 a la 8 y la raíz quinta de 7, yo puedo hacer de que él ingrese, ¿no? Para que ingrese, ¿cómo ingresaría? Ingresaría como 7 a la 40. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Se entiende por qué razón? ¿Se entiende por qué razón? Por esto de acá. Recuerda que esto tiene raíz quinta. Y esta sería la raíz quinta de 7 a la 40. Esto se simplifica, quinta, quinta, acá 1 y acá 8. Te va a quedar raíz quinta de 7 por 7 a la octava. Y es justamente lo que teníamos nosotros aquí. Entonces, de esa manera es como estoy ingresando a 7 a la octava. Entonces tendremos esa expresión de ahí. Y esa expresión se reduce en lo siguiente. Diremos aquí, vamos a cambiar de color, logaritmo de la raíz quinta de 7 a la 41. Ahí está, 7 a la 41. ¿De acuerdo? En base, a ver, si tú tienes 7 a la 5 por raíz octava de 7, ahora lo que quiero hacer es introducir todo el dentro. Y se ingresaría de la misma manera, ¿no? Como 7 a la 40. Recuerda por qué. Octava, octava, eso sale con 5, ¿no? O sea, te va a quedar aquí también 7 raíz octava
de 7 a la 41. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Ahora, ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Haciendo uso de las propiedades, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar la propiedad 5. Te dice cuando el número del logaritmo es 1 entre n, ¿no? 1 entre n, ¿no es cierto, muchachos? Entonces, aquí vamos a sacarlo, vamos a extraerlo, sería 1/5. Y la propiedad número 7 te dice que va a pasar como el índice, va a pasar como multiplicador, así, 8, por el logaritmo de 7 a la 41 de 7 a la 41. Aquí tendremos nosotros 8/5. Y aquí, muchachos, el logaritmo de 7 a la 41 en base a 7 a la 41 debe ser 1. Entonces el resultado final va a ser 8. Si hay alguna duda con respecto a la resolución de este problema, podemos también resolverlo así, de esta manera. Pero esto lo voy a borrar. Sería logaritmo de 7 elevado a la 41/5 en base 7 elevado a la 41/8. Hacemos uso aquí de esta propiedad, la propiedad 8. El al numerador y el al denominador. Sería 41/5 entre 41/8 por el logaritmo de 7 en base 7, pero este es 1. Entonces simplemente ya ni lo coloco. Aquí vamos a hacer extremos y medios, vamos a tener por arriba 41 por 8 y por abajo 41 por 5. Se simplifica los 41 y te quedaría 8/5. También de esta manera se puede resolver el problema. También te he enseñado dos formas de cómo resolverlo. Vamos ahora con el siguiente problema. A ver, solución. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Para a mayor a 1, bueno, obviamente, porque recuerda que la base del logaritmo siempre debe ser mayor a 0 y diferente de 1, ¿no? En este caso se está especificando que la base es mayor que 1, cumple las condiciones. Excelente. Muy bien, y te está dando como dato que el logaritmo de 5 en base a es igual a m y el logaritmo de 7 en base a es igual a n. Te están pidiendo hallar S, que es el logaritmo de 175a en base a. Muy bien, muchachos, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar el logaritmo de 175a en base a. Eso es lo que tenemos que hallar nosotros. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desglosar ese logaritmo de 175a. ¿De qué manera, muchachos, podemos desglosarlo? Podemos desglosarlo como 35 por 5, ahí está, 35 por 5 sería 5 al cuadrado por 7 por a. Ahí está. 25 por 7 de 175 por a. Ahora, si tú te das cuenta, nosotros aquí vamos a poder emplear una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La de aquí. ¿Qué sucede cuando tienes una multiplicación? Se desglosa en una suma. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, diré el logaritmo en base a de 5, voy a escribirlo mejor, a ver, de 5 al cuadrado más el logaritmo de 7 en base a más el logaritmo de a en base a. Aquí vamos a hacer uso de la propiedad. ¿Qué propiedad estamos usando ahí, muchachos? La propiedad número 4, ¿correcto? Te dice
2 veces el logaritmo de b en base a más el logaritmo de 5, ¿no? 5, perdón, 5 en base a, vamos a borrarlo por aquí. 5 en base a más el logaritmo de 7 en base a más el logaritmo de a en base a. Muy bien, muchachos, vamos a hacer un reemplazo. Aquí me dice que eso es m. Aquí, por dato, me dice que eso es n. Y aquí, bueno, el logaritmo de a en base a, eso es 1, ¿no? Por lo tanto, el resultado final, muchachos, será 2m más n más 1. Ahí está. Ese será entonces nuestro resultado. Ese será nuestro resultado. Hallamos S, sería 2m más n más 1. Vamos con el siguiente problema. Ahora, tenemos ahí esa expresión. A ver, ¿de qué manera trabajamos nosotros este problema? Hay una propiedad también que vamos a usar nosotros en este problema, pero antes de eso hay necesidad de acomodar bien el problema. Tú sabes que este 1 proviene de algo. Proviene de algo. ¿De dónde proviene? Proviene de un logaritmo de b en base b. Pero a mí me conviene no que sea un b en base b, sino que me sea 1 en base 3 por la base que aquí está. Entonces, lo más coherente es colocar un logaritmo de 3 en base 3 para tratar de encontrar una relación con el logaritmo que tenemos nosotros aquí. Entonces, empezamos con la solución. Diremos 1 entre logaritmo de 3 en base 3 más el logaritmo de 10e en base 3 más, aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo, 1 entre, aquí ¿qué base será eso? Logaritmo neperiano es base e, ¿no es cierto? El logaritmo neperiano de 30 es igual al logaritmo en base e de 30 en base e. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera lo voy a expresar? Lo voy a convertir a logaritmo en base e. 1 sería logaritmo de e en base e. Ese es 1. Más, voy a colocar su equivalente de logaritmo neperiano. Logaritmo de 30 en base e. ¿De acuerdo? Seguimos por aquí. Más. Vamos a mover un poquito más allá de este problema. Más. Tendremos por aquí 1 entre, ahí tenemos el sistema decimal. El 1 será el logaritmo de 10 en base 10 más el logaritmo de 3e en base 10. Cuando no hay base se sobreentiende que la base es 10, ¿lo recuerda? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora lo que voy a hacer es reducir un poquito esto para que me alcancen los espacios, ¿de acuerdo? Vamos a reducirlo un poquito, así. Lo movemos por aquí, ya, ahí estamos, vamos bien hasta el momento. Seguimos entonces. Si te das cuenta, en el denominador voy a aplicar ahora la propiedad número 2. ¿Te das cuenta? Hay una suma y obviamente esa suma proviene de algo. ¿De qué proviene? De la multiplicación de los números del logaritmo. La base va a ser 3 y aquí se debe multiplicar 3 por 10e. 3 por 10e. 3 por 10e. Más 1 entre aquí logaritmo, la base va a ser e y se está multiplicando e por 30, o sea 30e, más
1 entre, ahí la base es 10. La base va a seguir siendo 10 y se va a multiplicar 10 por 3e. A ver, siguiendo con la reducción de estas expresiones, tendremos por aquí el logaritmo de 30e en base 3 más el logaritmo de 30e en base e en este caso, más el logaritmo de 30e en base 10. En base 10. Vemos que las bases son diferentes. Y aquí vamos a utilizar nosotros, esta propiedad de aquí. Esta propiedad vamos a utilizar nosotros. Miren, claramente, cuando tú tienes 1 entre el logaritmo de b en base a, eso va a ser igual al logaritmo, vamos a cambiar el orden del número de logaritmo y la base. ¿De acuerdo? Simplemente eso. A ver, regresamos entonces a nuestro problema. ¿A qué va a ser igual eso, muchachos? Al logaritmo de 3 en base 30i. Más, ¿a qué va a ser igual esto? Al logaritmo de e en base 30i. Más, ¿a qué va a ser esto? Al logaritmo de 10 en base 30e. Muy bien, seguimos muchachos todavía con la resolución. Seguimos con la resolución. ¿A qué va a ser igual ahora todo esto? Si te das cuenta, todos están sumando. Utilizamos nuevamente la propiedad número 2. Si se está sumando, lo vas a expresar como multiplicación. Vas a poner la base la misma, 30e, y vas a multiplicar toda la base, los números del logaritmo. O sea, vamos a multiplicar el 3, el e y el 10. ¿Y cuánto es la multiplicación de eso? 30e. Muchachos, por último, ¿a cuánto equivale ese resultado? 1. Y ese sería nuestro resultado de la número 3. Vamos ahora con el problema número 9. Problema número 9. Vamos a hacer una línea divisoria. ¿Listo? Vamos con la número 9. A ver, ¿qué hacemos en la número 9, muchachos? Te dicen que calcules. ¿Ya? Vamos a calcular entonces esa expresión. A ver. Podemos calcularlo. ¿De qué manera podemos calcular? Podemos hacer uso de la propiedad de manera directa. Pero es importante, muchachos, que tú a la vez recuerdes muy bien algo muy importante. Cómo desarrollar. A ver, ¿qué sucede si te olvidas de las propiedades? Ahí habría una gran complicación, ¿no? Si te olvidas de las propiedades, ¿cómo podrías resolver los problemas? En todo caso, tienes que asegurarte de conocer claramente cuál es la forma en cómo se utilizan las propiedades, ¿no? Bueno, ese detalle es importante. A ver, vamos a desarrollar haciendo uso de nuestra propiedad nada más. El otro método tardaría un poquito más. ¿Cuál es el otro método, profesor? El que lo exprese de esta manera, ¿no? 2 elevado a la 1/3 y 4 elevado a la 1/5. Él pasaría acá y él pasaría aquí, haces extremos y medios y bueno, toda esa situación. Toda esa situación. También es una forma de resolver este tipo de problemas. La otra manera es hacer uso de las propiedades. En este caso vamos a hacer uso de la propiedad 5 y la propiedad 7. 5 y 7. La propiedad 5 te dice, por ejemplo, cuando tienes ese radical, vas a decir aquí 1/3. ¿Correcto? Vamos a ver, solución. Solución. A ver, muchachos, no quería hacer este mecanismo, pero bueno, lo vamos a aplicar para que también tú tengas una referencia y no solamente siempre
te guíes estrictamente de las propiedades, ¿no? Sino de la forma de solamente con una propiedad vamos a resolver todo. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos resolver esto? Nosotros sabemos que aquí está el logaritmo de 2 elevado a la 1/3, ¿correcto? Y la raíz quinta de 4, esto en realidad es 2 al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado. Sería aquí 2 elevado a la 2/5. Listo. A ver, seguimos. Más el logaritmo de 2 a la 1/5. Y abajo tendremos 2 por 2 a la 1/5. Acá se sobreentiende que los exponentes se van a sumar. ¿Cuánto es 1 más 1/5? 6/5. O sea, sería acá 2 elevado a la 6/5. Más logaritmo. Aquí tenemos nosotros raíz cúbica de 2. Y aquí tenemos este 4, que es un 2 al cuadrado. Tenemos acá 2 al cuadrado por 2 elevado a la 1/3. Bases iguales, los exponentes se van a sumar. ¿Cuánto será 2 más 1/3, muchachos? 7/3. Sería entonces aquí 2 elevado a la 7/3. Base. La base es raíz sexta de 4. Este 4 es 2 al cuadrado. Lo podríamos expresar como 2 elevado a la 2/6. Simplificamos a la 1/3. Aquí sería 2 elevado a la 1/3. Listo, muchachos. Con eso sale todo. Ahora, recuerda, 1/3 al numerador, 2/5 al denominador, y aquí te va a quedar el logaritmo de 2 en base 2. Más 1/5 al numerador, 6/5 al denominador, por el logaritmo de 2 en base 2, más 7/3 al numerador, 1/3 al denominador. Y aquí te va a quedar el logaritmo de 2 en base 2. Si ya sabes que el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Ya sabes que esto de aquí es la unidad. La unidad. Ahora solamente te va a quedar resolver extremos y medios en cada una de esas expresiones. Extremos y medios en cada una de esas expresiones. Aquí tendremos 5/6 más, por aquí tendremos, se van a simplificar los 5, ¿correcto? Entonces aquí te va a quedar 1/6 más, aquí se van a simplificar los 3, te va a quedar 7. 5/6 más 1/6 es 6/6, o sea 1. Más 7, eso es igual a 8. Y ese sería nuestro resultado. Muy bien, estudiantes.